una servidora reconectora a la fuente y experta en sanación energética, resonancia y balance, patrocina Sapiens. Gracias, Ferran Prat, y a todos los seguidores. Torna al Congrés Sapiens, aquest any titulat 369, amb les conferències de Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassah, Francisco José Fernández Cruz Seguera, Xavi Cerro, Enrique Moniz, Felipe Botalla, Òscar Mateo, Vanessa Barese, Joan Piqué. Xamán Guaco. Us esperem al Congrés Sapiens el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Os informo que el congreso ya lo tenemos aquí en la vuelta de la esquina, el 14 de octubre, un sábado. ¿Dedicarías un día de tu vida para saber lo que está pasando y lo que puede pasar? Además, es el primer congreso que no tiene letras. El primer congreso de la historia que no tiene letras. ¿Qué tendrá? Solo cifras, el 3, el 6 y el 9. Yo no sé qué piensa el gran ufólogo internacional Artur Oms, que lo tenemos aquí en los estudios de la radio, con este título. Artur, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí, Ferran, empezando la semana y contento de estar aquí en Sapiens nuevamente. Artur, ¿qué te parece el título este año del Congreso? Porque tú estás conmigo a mi lado desde la primera edición, que hace 14 años... 369. Bueno, los números siempre tienen un gran significado, ¿no? Y entonces a mí me gustan mucho los números impares porque de alguna forma siempre los puedes... es decir, como si tú agarras el 1, te queda una unidad a la derecha, el 3, te queda una unidad a la derecha, una unidad a la izquierda y una unidad en el centro. Entonces, para mí, el centro siempre es lo que equilibra ambos lados, ¿no? El 9, por ejemplo, tú agarras y dejas 4 a la derecha, 4 a la izquierda, y te queda una unidad en el centro, que es la que equilibra, ¿no? Entonces, para mí, los números impares siempre significan equilibrio. Pues ¿sabes cómo se me ocurrió el título? Porque es lo más difícil, ¿eh? A veces es como cuando haces una noticia, redactas una noticia, le pones el titular y es lo más difícil. Yo digo, ¿y este año qué título le ponemos? Y estaba todo el día dándole vueltas. Bam, bam, bam. Y bueno, acabé de trabajar, acabé la guardia, me fui a los vestuarios, y lo tenía en la cabeza. Y digo, ostras, que esto hay que ponerle ya al título. Y me siento delante de la taquilla, aquello que te empiezas a cambiar, y miro las taquillas de delante y veo la mágica cifra 369. Digo, mira, ya está, tú. Señores y señores, ya tenemos el título, 369, que además, fíjate lo que es curioso, es que Nikola Tesla ya dijo algo sobre el 3, el 6 y el 9. Estamos hablando de Nikola Tesla, un hombre que fue prácticamente el padre de la ciencia moderna. Y dijo, quien descubra la magnificencia del 3, el 6 y el 9, descubrirá los secretos del universo. Esperemos que con el Congreso, entre todos, ¿no?, ayudemos a descubrir a todo el público cuáles son los secretos del universo. Dicho esto, Artur, que además te agradezco que también me ayudes en el Congreso, siempre, toda la vida te estaré agradecido, y además que fue idea tuya decir, oye, Ferran, ¿y si hacemos una conferencia, pero que sea como se hace un programa de radio? Pues me encantó la idea, tengo que darte las gracias. Y ahora públicamente. No, Ferran, soy yo quien te da las gracias a ti porque sí que yo ayudo, pero al final mi ayuda es residual, ¿no? Porque aquí el 99% del trabajo lo haces tú y desde luego un congreso, la gente tiene que saber que implica muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, una gran cantidad de horas para preparar absolutamente todo y coordinar los ponentes, que es la cosa más complicada de todo, ¿no? Porque luego a veces a última hora o te falla uno o el otro al final se raja, como pasó un año, me recuerdo perfectamente, ¿no?, que nos dejó tirados ahí.
Bueno, permíteme el inciso, fue muy bueno, yo me lo tomo positivo, porque resulta que es un economista de gran prestigio internacional que, bueno, pues dijo, sí, que vengo, que me gusta y voy a aportar información. Y en seco empieza a aparecer en la prensa el prestigioso economista va a un congreso ufológico a hablar de astrología. Bueno, le empezaron a girar los títulos y dijo, oye, Ferran, mira que me está saliendo por toda la prensa internacional esto. Dice que no puedo venir. Digo, bueno, pues eres libre para decir que vienes y eres libre para decir que no vienes. Esto es para compartir un rato aquí los tertulianos de la radio, que, bueno, pues ya no es una voz que ven la cara. Y bueno, sí, nos dejó literalmente tirados. Que no pasa nada, no somos rencorosos. No formamos parte del eje del mal. No, pero bueno, yo lo decía más que nada en el sentido de que, bueno, que es muy complicado, ¿no? Reunir todas estas personas. Hay que pensar también que muchas de ellas vienen de muchos lugares de España. En Sapiens no se paga absolutamente a nadie, es decir, que no se pagan las conferencias, con lo cual todas las personas que vienen aquí vienen de forma totalmente gratuita, es decir, no onerosa, sin cobrar absolutamente nada, con lo cual es también de agradecer a todas estas personas que vienen, ¿no? Este año, por cierto, también viene un buen amigo mío, que es Francisco José Fernández Cruz Sequera, que desde luego fue el guardia civil más joven de toda la historia de España, estuvo en el GAR y ahora mismo es abogado, y además es una persona que para mí es extremadamente culta, extremadamente inteligente, y nos va a desvelar muchas claves de lo que está sucediendo hoy en día, tanto en la política como en la criminología, y no solo eso, sino además en la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Porque, Ferran, lo que está pasando en la sociedad, todo ese adoctrinamiento, toda esa manipulación, todo ese gobierno invisible del cual hemos hablado en centenares de ocasiones en Sapiens, esto es una realidad absoluta y hoy en día más palpable que nunca. Y todo esto va a hablar Francisco José Fernández Cruz Sequera, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un dato muy rápido. Cómo se está vilipendiando públicamente al sexo masculino, cuando hay un dato que muy poca gente sabe y sale en el libro de Francisco José, y es que sí que es verdad que hay muchos hombres que por desgracia matan a las mujeres, que esto no se va a cambiar nunca, Ferran, no se cambiará nunca. Esto, por mucha pedagogía que se haga, siempre habrán asesinatos, porque la naturaleza del ser humano prácticamente no se puede modificar. Pero fíjate, si no sé cuántos asesinatos hay en España de violencia de género, hay una cantidad muy similar de asesinatos de niños. Y si uno analiza los datos, que por supuesto desde la ley de violencia de género se han ocultado muchos de ellos, verá que si hay, pues no sé, 60, 70 niños que mueren a manos de sus padres cada año, el 85% lo hacen a manos de las madres, Ferran. Es decir, sí, seguramente los hombres, como sexo masculino, somos los mayores asesinos de mujeres, pero los mayores asesinos de niños son las mujeres. Y esta es la otra cara de la moneda, Ferran. Muchas veces yo siempre digo y exijo que para explicar una historia hay que explicarla bien, hay que explicar las dos caras de la moneda. De esto no hay datos desde 2017, porque el Ministerio de Igualdad, o 2019, no recuerdo, ya no el Ministerio de Igualdad, que me parece que es un poquito más reciente, pero sí todas las instituciones feministas ya se han ocupado de que este dato se esconda, Ferran. Y este dato es absolutamente real, comprobable y, vamos, fehaciente. O sea, es algo terrorífico. Me dejas estupefacto. ¿Crees que hay detrás algún, no sé, una especie de plan o protocolo oculto para focalizar, como siempre, la atención en un punto mientras suceden otros acontecimientos de esta índole, que si hay estadísticas y datos, ¿por qué no salen a la luz? Porque Claro.
Es que hay muchas técnicas, Ferran, para no solo desviar la atención, sino para generar información falsa o, lo más sencillo de todo, Ferran, dar visibilidad solo a una parte de la fotografía para que así nos hagamos una idea completamente equivocada. Yo recuerdo en la campaña de Hillary Clinton que se veía a esta mujer bañada en auténticas masas de gente. Pero fíjate que cuando uno veía la fotografía, el encuadre, se veía a Hillary Clinton y muchísima gente detrás y delante, ¿no? Es como si hubiera gente delante del escenario y gente detrás del escenario. Y realmente, si uno se aleja de la fotografía, ¿qué ves simplemente? Ves simplemente una caravana con 30 personas detrás de Hillary Clinton y detrás de la cámara 5 o 6 periodistas con esto. Pero claro, si tú generas una focalización de esa imagen, parece que aquello es una multitud increíble, ¿no? Y recuerdo siempre cuando hay manifestaciones en cualquier lugar, Barcelona, Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? O como cuando las elecciones se pierden, ¿no? Siempre son éxitos, aunque se haya perdido, ha sido un éxito las elecciones, ¿no? Y en esta manifestación han habido tantos cientos de miles de personas, y según la Guardia Urbana a lo mejor han habido 2000, a lo mejor, ¿no? Es decir, los datos, Ferran, no hay mejor manera de manipularlos que solo ofrecer una perspectiva o una visión global de los mismos. Tienes toda la razón, Artur, y es verdad, cuántos políticos vemos que hacen pues el discurso y ves detrás que se ponen a un montón de gente y dices, ¡wow! Esto da, como decimos en catalán, caliu, ¿no? Acoge, refuerza, y después alejas un poco el plano y es solo el encuadre ese. Hablabas del abogado Francisco José Fernández Cruz Sequera. La conferencia, todas son buenísimas, pero que un abogado nos hable del apocalipsis y el fin del mundo, ¿qué sabrá este hombre que ha estado en tanto tiempo en el mundo de la seguridad y ahora en el campo jurídico de algo que nos afecta en la totalidad o en la parcialidad a todos y cada uno de los miembros de la sociedad? Tela marinera. Bueno, Artur, no sé, casi que... Mira, te voy a trasladar una pregunta que hicieron el otro día y yo no sé contestarla. Es una pregunta que creo que ni en las redes sociales ha aparecido. Es una persona oyente, dice, viendo el contexto de España, esto es casi teorías de la conspiración, pero elevadas a la máxima potencia, n+1 elevado a n+1. Tal como está la situación de España, dice, y hago la pregunta no desde ideología política ni posicionamiento, pero veo algo extraño. Veo algo tan extraño que me inclino a hacerte la pregunta, que la traslades a tus colaboradores a ver qué opinan, si estoy equivocado o no. Y la pregunta es, ¿hay un patrón o una intención de que bajo una gran coalición se intente romper el país que hemos conocido hasta ahora, España? Porque decía esta persona, sí, el actual presidente en funciones, el señor Pedro Sánchez, en su momento apoyó pel procés de Cataluña el 155, ¿quién no dice que lo vuelve a ejecutar en otro momento? Y parece ser que ahora no, que está a favor de todo este proceso de amnistías, de ceder para, poder, como dice él, generar un gobierno progresista. Vale. La pregunta que me formulaba Artur es, ¿le están haciendo algún tipo de magia al actual presidente de España en función, el señor Pedro Sánchez, que está tomando decisiones que incluso en el mismo aparato del PSOE está generando un malestar que ha costado la dimisión a Nicolás Redondo? Bueno, la dimisión no, el cese como militante. Artur, ¿qué opinas? Es una pregunta, disculpa, pero yo te la traslado porque yo no tengo respuesta.
Yo no creo que haya ningún tipo de magia. Yo creo sencillamente cuando uno analiza a Pedro Sánchez, sin hablar de política, verá que es una persona que se arrima al árbol que más sombra da siempre. Si hay que arrimarse al árbol del 155, me arrimo al del 155. Si para mantener mi silla tengo que pactar con X o con Z, pues voy a pactar con X o con Z. Y de todas formas, tampoco te creas tú que le queda mucha más opción a Pedro Sánchez, porque los únicos con los que puede pactar hoy en día prácticamente es con el grupo independentista catalán y poca cosa más. O sea que es que al final, yo no sé, es las cosas que suceden en nuestro país vecino, que es España, ¿no? Porque hay que aclarar que nosotros somos andorranos, no somos españoles, porque ahora ya se tirarán todos encima, ¿no? Que si tú eres independiente... No, yo soy andorrano, yo no soy ni independentista ni no independentista. Entonces, suceden cosas muy extrañas en España y la verdad es que son dignas de observación, ¿no? Porque una persona que apoya el 155 y luego pacta con los independentistas y unos independentistas que sufren el 155 y pactan con quien votó el 155, ¿qué te indica, Ferran? Que todos los políticos son unos mentirosos, que todos los políticos son unos interesados y que todos los políticos solo van a una cosa, a mantener su puesto, a mantener su silla y a mantener su salario, porque esta gente no han trabajado en su vida, y a mí me da mucho coraje ver no solo en el Parlamento español, sino en nuestro propio Parlamento, ¿no? Personas que llegan y no se han leído ni las leyes que van a votar. Entonces esto a mí me entristece muchísimo, ¿no? Yo recuerdo en una época dada en la cual se estaban firmando en Andorra los acuerdos de no doble imposición y un acuerdo y una serie de acuerdos de circulación de información. La única persona que conocí en mi vida que se los leía, porque eran tochos de 400 y 500 páginas en inglés y los tenía subrayados de arriba abajo, era un buen amigo mío y me decía: oye, ¿ya estáis viendo lo que estáis firmando? ¿Estáis analizando realmente lo que estáis firmando? Y yo pensaba, yo creo que no, ¿no? Salvo a los ministros que estaban más implicados directamente en la circunstancia, yo creo que nadie absolutamente estaba analizando nada, porque habían parágrafos ahí que eran demoledores, eran prácticamente de dictadura, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, de absolutamente tener todos tus datos y un control máximo sobre nuestro país. Y esto no sucede solo en Andorra, sucede absolutamente en todos los países. Ferran, hay un gobierno invisible, hay un gobierno, como el podcast de mi amigo Juan G. Vallejo, que está oculto tras la sombra. O sea, ya no es que sea la sombra, es que está oculto tras la sombra, que al final la sombra es el efecto de la persona, es decir, no ves la persona pero ves la sombra, pues incluso más allá de esa sombra hay alguien que está oculto y está moviendo los hilos, y esto evidentemente son las grandes fortunas, las grandes corporaciones, y evidentemente, Ferran, está todo hecho para dirigir y manipular a las personas. Y mira, que de esto que estamos hablando, yo justamente estaba preparando mi siguiente podcast porque es un tema del que hacía tiempo que quería hablar, y hay muchas maneras de manipular a las personas. Yo recuerdo que entrevistamos aquí en Sapiens, que me lo habían pedido, además me lo pidió una persona del mundo de la... Bueno, un gran profesional, vaya. Y me decía, me decía, Déu lo feu. Y yo digo, ¿pero qué palabra es esta? Y cuando me veía haciendo un café, Ferran, Déu lo feu. Y un día le digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Un acrónimo? ¿Es una fusión de varias palabras? Déu, Dios, lo feu, Dios lo hace, Digo, no, que es un apellido, que tienes que entrevistar a Déu lo feu. Digo, ¿pero quién es? Que no lo sé. Y
Me digo, sí, se llama Alexandre Deulofeu. Bueno, pues digo, pues yo siempre atiendo, si me dicen si puedes entrevistar, pues entrevistemos. Dice que sabe cosas que van a suceder. Digo, vale. Rastreando, resulta que Alexandre Deulofeu, que nació en l'Armentera, l'Alt Empordà, en Cataluña, pues ya había fallecido. Era un hombre que estudió farmacia y química, o sea, para los estudios un gran erudito, pero aparte tenía la capacidad matemáticamente de hacer predicciones, pero con una afinación extraordinaria. Y tuve la suerte de localizar al hijo. Vino aquí a Andorra, se sentó donde estás sentado tú y habló de la figura de su padre, ¿no? Un hombre que bueno, fue impresionante. Y, curiosamente, dijo, atención al dato, lo voy a recuperar, a ver si lo recordamos bien, no me querría equivocar, dijo que para el año 2029 España, como Estado español, se desmembraría. Fíjate, estamos al 2023, 2029 y dicho hace décadas atrás, que se desmembraría coincidiendo con el 550 años de la creación del Imperio de los Reyes Católicos. Y me vino el otro día a la cabeza, tal como está la coyuntura geopolítica en España, el señor Carles Puigdemont está, fíjate, nunca con tantos votos podías decidir el destino de un país, o de dos, podríamos decir, Cataluña y España. Nunca tanto, con tan pocos votos, se podía decir tanto en un estado, ¿no? Fíjate que parece que Alexandre Deulofeu afinó muy fino, ¿eh? Podría ser que fuera para aquí la cosa, o puede ser que no suceda nada, porque estamos hablando también de Euskadi, del País Vasco, que también está apretando fuerte. Hoy no hablamos de ufología, pero ya hablaremos, ¿eh? Porque las personas cuando oyen al Artur y al Ferran, estos hablan de extraterrestres, pero hoy hablamos de terrestres. Dinos. Está claro, Ferran, que España tiene una situación muy complicada. España se formó como se formó y hay muchas culturas, es una barreja de llets que decimos los catalanes, los andorranos, y de alguna forma pues todo esto es una masa muy inconsistente, ¿no? Porque están los vascos, están los gallegos, están los catalanes, están los cántabros. Hay una gran diversidad de cultura en España, ¿no? Y a mí es una cosa que me apasiona de alguna forma, pero sí, yo también veo un desmembramiento, o más que un desmembramiento, quizá una solución más faraónica. ¿Por qué no ir hacia una solución de estados, como los norteamericanos, que tienen sus propios estados, y a partir de ahí, pues cada estado tiene sus normas? Lo que pasa es que el tamaño de España es muy pequeño para hacer una cosa así, y realmente a mí me parece más interesante, sinceramente desde mi humilde opinión, que haya una unión y que España continúe como un único país, porque de alguna forma económicamente es mucho más fuerte y puede afrontar retos más importantes. Y no olvidemos que el principal cliente de los catalanes son los españoles, y el principal cliente de los madrileños seguramente también sean los españoles, ¿no? Lo cual, hombre, yo creo que sinceramente tendrían que ponerse de acuerdo y arreglar todas estas cuestiones, ¿no? Hay un problema en nuestra sociedad, que es que no hay espacio para el debate, no hay espacio para la crítica, ¿no? Parece que vivimos en una sociedad en la cual el único elemento que es clave es darse palmaditas en la espalda, enjabonarse los unos a los otros, y no hay espacio para ese debate, para esa crítica, porque parece, Ferran, que si entras en el terreno del debate, en el terreno de la crítica, vas en contra de la corriente general, y eso es un problema. ¿Qué sucede con esto? Nos han habituado a meternos en una especie de corriente de masas, ir siguiendo como borregos, ¿no? Entonces, cuando tú criticas o cuando lanzas algo contra el sistema, ahí te apedrean, ¿no? Que es lo que ha sucedido un poco con
con mi libro, ¿no? Cuando criticas la corriente general, ahí está, ¿no? Toda esta circunstancia y de alguna forma se te vilipendia públicamente. Hay que tragarse lo que se dice y, desde luego, Ferran, hay un problema, que además hay el riesgo de exclusión, ¿no? Que es otra técnica que se usa, porque si tú al final adoptas una corriente que es diferente a la genérica, corres el riesgo de ser excluido de tu grupo. Entonces, ese es un riesgo que muy poca gente está dispuesta a incurrir, ¿no? Entonces, se procede con la mentira, se procede con el engaño, se procede con la manipulación, se procede con esas visiones parciales de información y, sobre todo, se procede desde el principio, desde que ya somos muy pequeños, a persuadir a las personas. Hay que persuadir a las personas, hay que introducirles una seguridad, es decir, si tú vas por esta corriente, tendrás esta seguridad. A ti no te va a faltar de nada, absolutamente nada, ¿no? Y todo esto, Ferran, se hace mediante, desde ya bien pequeños, la educación, se hace mediante el marketing, se hace mediante la publicidad y, fíjate, también mediante la belleza de los objetos. Es decir, cuando tú tienes un objeto en la mano y es bonito, lo quieres tener, cueste lo que cueste. Otra cosa es lo que valga, porque todos tenemos teléfonos en nuestra mano a veces que valen 1.000 euros, por decir algo, pero realmente ¿qué vale de coste eso? ¿Y qué valor tienen? Pues el valor que estamos dispuestos a pagar. Y hoy en día, Ferran, es un valor altísimo. Y esa condescendencia que decíamos antes, esa condescendencia por el miedo a temer salir de esa corriente, pues es un problema, ¿no? Claro, tú lo decías muy bien. Una manera muy buena de distraer o de engañar o de manipular a las personas es la distracción. Oye, al final tú haces una cosa muy sencilla, ¿no? Crea algo que haga mucho ruido y distrae a las personas del problema real que está sucediendo. Tenemos un problema gravísimo con la educación, no solo en España, en Andorra. Tenemos un problema gravísimo con la sanidad en absolutamente todos los lugares del mundo. ¿Pero con qué se está haciendo mucho ruido hoy en día? Hombre, pues con todas estas cosas del LGTBI Q+, o plus, o como se llame. Y esto evidentemente pues está creando una fractura social muy importante, ¿no? Y al final pues este es uno de los elementos, ¿no? Manipular a las personas mediante estas técnicas de distracción. Artur, ya que estamos hablando de geopolítica, vamos a plantear un escenario, una hipótesis, canalizada o no, la vamos a plantear. Imaginemos que, bueno, pues Euskadi tiene su independencia y funciona como un país autónomo. Cataluña, por ende Galicia, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Tienen su economía, su agricultura, su sociedad, su sanidad. Parece que va muy bien. Pero resulta que aparece un líder de otro país que dice que, bueno, es momento de crecer porque nuestra economía no va bien, allí les va bien y tenemos que, pues lo que se ha hecho, como siempre se ha hecho, ¿no? Un virus salta de cuerpo a cuerpo porque necesita algo de las células, replicarse, generar la enfermedad y salta y va saltando. ¿Podría darse la circunstancia de que en un futuro un país que ahora pues puede ser amigo, ¿no?, o vecino, tampoco en el 1800 aproximadamente pasó, Francia invadió España, que invada España en una España así pues desglosada? ¿Qué podría ocurrir? Vamos a plantear este escenario, Artur. Claro, si tú has dividido España en varios micropaíses y evidentemente recibes un ataque, primero ya no van a atacar a España, atacarán a esos micropaíses. Entonces es lo que decíamos antes, ¿no? Un micropaís, pues evidentemente es mucho más frágil que un país grande, ¿no? Evidentemente, pues si Cataluña se independizara o el País Vasco se independizara, en muchas ocasiones seguramente estos
pequeños micropaíses optarían por no tener ni siquiera ejército. Entonces están confiando en la buena voluntad de los otros países para no ser atacados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también el formar parte de un país más grande con una serie de estructuras pues te da esta seguridad, ¿no? También a no ser atacado y a no ser invadido, porque si al final nadie te garantiza tampoco que no te vayan a invadir, eso está más claro que el agua. Bueno, y tenemos, es que nada, está la chispita allí a punto de a ver por dónde salta, ¿no? Pero estamos viendo que Taiwán, que perteneció a China, recordemos que con la revolución de Mao Zedong, fue así, el gobierno de China se refugió en Taiwán y allí pues acabó la revolución, ¿no? Y ahora están reclamando esa isla como suya. Imagínate que, bueno, pues alguien reclame pues algo, como, o por ejemplo, Cataluña, que es independiente, que reclame la Cataluña Nord, porque fue de Cataluña, ¿no? O sea, esto aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿eh? Claro, por eso de ahí esa integración de todas las lenguas ahora recientemente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Seguramente para mostrar que España quiere ser un país integrador. Pero evidentemente, Ferran, eso también entraña peligros, ¿no? Porque cada vez tú le estás dando más fuerza a estas autonomías y estas autonomías se están haciendo más fuertes y están dividiendo lo que era o lo que es España, ¿no? Al final, ¿qué sucede también? Pues que también tienes otra parte de la moneda, que es que ha habido unos años de una opresión fiscal muy importante hacia otras autonomías, como por ejemplo la catalana. Ahora, la más importante de España evidentemente es Madrid, es la que más genera y aporta a la economía española. Lo que pasa que de la que más se reparte continúa siendo la catalana. Es decir, Madrid de alguna forma ve como gran parte de aquello que se recauda se revierte en la propia capital y en las cercanías, porque lo que se está haciendo es fortalecer la capital de España. Y autonomías como Cataluña, que no tienen una entidad independiente fiscal como el País Vasco, pues ven como aquellos impuestos que recaudan pues se revierte muy poca cantidad en sus autonomías. Entonces yo también haría la siguiente reflexión. Oye, ¿por qué no desde el gobierno central se reparten un poco mejor estos impuestos? Y ya que Cataluña es un motor, podríamos decir, yo creo que es el motor económico más importante que hay actualmente en España, pues yo, al menos si fuera el presidente del gobierno, lo que haría es cuidarlo, ¿no? Pero también están los intereses de las oligarquías catalanas. No nos olvidemos, porque si en un pasado alguien no fue independentista, fue la oligarquía catalana, ¿no? Que estuvo completamente al lado tanto del régimen de Franco como después de la Constitución y evidentemente del gobierno español. Con lo cual, aquí siempre hay una falsedad, ¿no? Esto recuerdo como los Rothschild, ¿no? Que financiaron en la Primera Guerra Mundial a ambos lados. Es decir, con su dinero financiaban a ambos lados. No financiaban a un solo lado. Financiaban a los dos lados. Entonces, claro, al final te das cuenta, Ferran, de que absolutamente todo es un negocio. Y se resume todo al poder, al dinero y al control. Entonces, cuando uno ve que todas estas cuestiones, y ya no hablemos de sexo y de la droga, ¿no? Que también son dos factores muy importantes, porque qué político o cuántos políticos no han estado implicados en escándalos o sexuales o de droga, ¿no? O altos mandatarios. O sea, hace muy poquito el presidente de la Federación Española, ¿no? Nos enterábamos que en el confinamiento pues había hecho una serie de fiestas espectaculares, ¿no? Donde ahí corría absolutamente de todo, ¿no? Entonces, al final, Ferran, el poder, el dinero, el sexo, la droga corrompe a muchas de las personas que nos gobiernan y lamentablemente las personas que nos gobiernan muchas veces pues no son todo lo limpias que deberían ser. ¿Recuerdas, Artur, que ya hace, bueno, tampoco tantos años, hace unos añitos atrás,
nos invitaron desde el centro penitenciario, desde la cárcel de aquí, de Andorra, a que hiciéramos una conferencia para los reclusos. Y fue una experiencia, ¿eh? Y al final te das cuenta que todos pertenecen a este planeta, pero a veces llegas a la conclusión, por lo que pudimos comentar, y además fuimos valientes, todos, los que estaban escuchando, como tú y yo que estábamos hablando, que hablamos un poco, pues bueno, sobre si hay la posibilidad de vida en otros planetas, si interactúan aquí, pero les hablamos del karma, ¿no? ¿Cómo funciona el karma? Y después les hablamos del Dharma. ¿Y recuerdas que rompieron a llorar muchos después? Que se emocionaron. Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo determinadas circunstancias o entornos te influyen a tomar acciones que, aunque sabiendo que tienen una pena, porque está tipificado por la ley, te la juegas y acabas cometiendo y acabas donde acabas, ¿no? Dices, ¿qué poderes, qué fuerzas más ocultas hay que mueven todo? Y hablamos a pequeña escala, pero a macroescala seguro que también sucede esto. Bueno, yo estoy completamente convencido, pero para mí eso no es magia, es simplemente una corriente universal que mueve absolutamente todo. Y esa corriente universal no hemos sido capaces de comprenderla. Sí de interpretarla en ciertos de sus aspectos, puesto que es lo que decíamos antes, ¿no? Los estamos usando para dirigir a la sociedad, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando tú ves a los dirigentes, ya no solo a Pedro Sánchez, absolutamente todos, parece que se mueven por alguna fuerza extraña que les dirige, ¿no? De alguna manera. Hace muy poquito hablaba con una persona que me decía que hay seres que son muy negativos o fuerzas que son muy negativas y que están presentes en nuestro día a día y evidentemente en nuestra civilización, ¿no? Y evidentemente, pues Ferran, lo que se hace es usar estas fuerzas para dirigir a la sociedad. Por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿qué se está haciendo? Fíjate que la sociedad está perdiendo esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de diálogo, y entonces cuando tú pierdes esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de diálogo, lo que estás haciendo es infantilizar a la sociedad, porque haces que pierdan esa capacidad. Y si tú pierdes esa capacidad de diálogo y la capacidad sobre todo de discrepar, hace sencillamente que cada vez estás más acostumbrado a no tomar decisiones y un tercero las está tomando por ti, y por lo tanto lo que se está haciendo es, con ese gobierno invisible, Ferran, infantilizar a la sociedad. Con esa corriente universal que están aprovechando los dirigentes y que generan todo este movimiento, lo que hacen es infantilizar a la sociedad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues algo muy sencillo. La sociedad acata las decisiones que unos terceros están tomando gracias a ellos, ¿no? Bueno, y luego hay cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, también el hecho de que hay personas en nuestra sociedad que son analfabetas tecnológicas. Es decir, se están creando una serie de guetos de analfabetos tecnológicos. Tenemos personas que no son tan grandes, Ferran, pero que tienen 60, 50 y pico años, que no han estado acostumbrados a usar las tecnologías, y hoy en día, Ferran, hay muchos trámites que no puedes realizar si no son mediante las tecnologías. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas personas también se están excluyendo en cierta manera de la sociedad, ¿no? Se sienten excluidas. El otro día había unas personas en la televisión que se quejaban de que prácticamente no sabían operar ya con los bancos. Cuando una persona pues entraba en un banco, tenías un mostrador, había una persona que te atendía, hacías un ingreso, hacías un pago, o tenías que pagar una cierta multa o un cierto impuesto, pues había una persona que te lo tramitaba, ¿no? Hoy en día no, hoy tienes que ir, mire usted, vaya al cajero y apriete esta opción, que esto ya está en el cajero ya, pero es que yo no sé cómo funciona.
pues ese riesgo de exclusión, Ferran, es un riesgo real, ¿no? Y hay otro riesgo de exclusión también, ahora lo comentaremos. Que después hay una cosa, ¿no? Se ha hablado mucho del Ministerio de Igualdad, bueno, y esto en todas partes, pero ves que en este aspecto no se pronuncian, o al menos si lo hacen debe ser en los despachos. Oiga, no puede ser que las personas, que sean mayores, que estos avances tecnológicos, y nos pasa a nosotros, que cada día salen cosas nuevas, se estén creando guetos mentales tecnológicos que me recuerda a lo que sale en la Biblia, concretamente en el Apocalipsis, cuando Juan de Patmos dijo: quien no tenga el número de la bestia en la palma de la mano, ni en la frente, no podrá comprar ni vender. Amigos y amigas, ¿qué es lo que tenemos en la palma de la mano ya? Dentro de 2 telediarios, como quien dice, como no tengas la posibilidad de pagar a través del teléfono móvil, ¿qué va a ser? Porque esto se ve, ¿eh? Incluso hay, Artur, una corriente que discrepa que ya todo sea digital, todo sea online y desaparezca el dinero físico. ¿Esto qué puede llegar a suponer, Artur? Bueno, fíjate, ya había muchas personas en contra de la tecnología. Recientemente, no sé si fue en julio, murió una bomber. Una bomber, ese terrorista norteamericano, además una persona extremadamente inteligente, que estaba completamente en contra de la tecnología y lo que hacía era enviar paquetes bomba para destruir la tecnología, ¿no? Y advertir de todas estas cuestiones, ¿no? Artur, permíteme, podía haber buscado otras posibilidades, ¿no? Que está tan radical, madre mía, es que puedes no estar de acuerdo en una cosa, pero la ley está, pero hay fórmulas, es decir, vamos a crear conciencia. Pero Ferran, esto no interesa. No interesa crear conciencia, no interesa crear debate y sobre todo, Ferran, y ahí entramos en otra técnica más, hay que promover al mediocre. Hay que promover al mediocre. Porque no podemos promover a la gente inteligente. Es lo que le pasó a una bomber. Él se sentía desplazado porque él era muy inteligente. Tampoco no hay que imponer tu inteligencia, pero si tú tienes unos postulados, tienes unas ideas, tienes que explicarlas, no imponerlas, ¿eh? O sea, tampoco... O sea, yo estoy completamente en contra, evidentemente, de lo que hacía una bomber. Pero hay una frase que es de Dostoyevsky, que es muy buena, que la dijo el psiquiatra forense que vino a nuestro congreso hace tiempo. El doctor Cabrera. El doctor Cabrera, que dijo que la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Y esto es así, Ferran. Sí que lo dijo, sí. Claro, entonces cuando y eso que decíamos, ¿no? La ciencia, Ferran, jamás ha avanzado con los científicos. Pues un científico publica un trabajo pues que tiene sus lagunas, tiene sus fallos, y viene otro científico y le da una palmadita en la espalda. Oye, qué buen trabajo que has hecho, ¿no? Qué trabajo tan completo, qué trabajo tan eficiente, qué trabajo tan irrefutable, qué trabajo tan irrebatible. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Y le vamos a dar un premio encima, y un medallón. Me recuerda al Magic Andreu, ¿no? Se ponen ellos mismos a hacer el trabajo, se ponen la medalla, se dan el premio, se alaban y se lamen las orejas entre ellos. Esto no funciona así, Ferran. Esto no funciona así. Cuando un científico publica un trabajo, tiene que haber una crítica, tiene que estar rebatido. Y si el trabajo tiene lagunas, si el trabajo es incorrecto, si el trabajo tiene sesgos, si el trabajo, además, hay otro científico que demuestra que no es correcto, que no funciona y que está mal hecho, lo que hay que hacer es escuchar al otro científico para saber dónde están los fallos de ese trabajo. No, hoy en día no. Hoy en día promovemos al mediocre. Promovemos a la gente que es mediocre. ¿Para qué? Para que los que son inteligentes queden relegados. ¿Por qué? Porque no interesa que globalmente la sociedad avance. Interesa que todos estos conocimientos, Ferran, continúen estando en manos de las mismas personas, de las mismas
élites, porque que no te quepa duda, Ferran, que evidentemente en otros ámbitos sí que se promueven a estas personas inteligentes. Tú no verás a ningún hijo de ricachones ir a una universidad en la que cueste, pues no lo sé, X dinero un máster. Se irán a una que vale 200.000 o 300.000 dólares al año el máster, porque ahí se van a codear con la crema de la sociedad y evidentemente pues ahí se va a fusionar o se va a generar ese clima, ¿no? Ya decíamos, ¿no? El dinero llama al dinero y la inteligencia llama a la inteligencia. No, hoy en día, Ferran, lo que hay que hacer es eso, promover al mediocre, infantilizar a la sociedad y sobre todo también, Ferran, conducir a las personas hacia la autoinculpación, ¿no? Si te va mal, es culpa tuya. Si no puedes acceder a una vivienda, es culpa tuya. Si de alguna forma no llegas a final de mes, es culpa tuya porque el sistema funciona. Eres tú que no te estás esforzando lo suficiente, ¿no? A mí me sabe muy mal ver personas que trabajan 14 y 15 horas al día y que no llegan a final de mes. Porque estamos en una sociedad, Ferran, la sociedad de la usurería, la sociedad de la especulación económica. Se está especulando absolutamente con todo, ya no solo con la vivienda, se está especulando también con la comida. Oye, tú vas ahora al supermercado y en cuestión del 2020 hasta el 2023 se ha multiplicado por 2, por 3 y por 4 los precios de ciertos alimentos. Y nos han vendido que la culpa o la culpable es la guerra de Ucrania. En tanto en cuanto ya la inflación estaba alta, ¿no? Veremos hacia dónde va todo esto. Una cuestión, ya que hablamos de economía. Hay países ya dentro de la Unión Europea que van muy acelerados para crear programas dirigidos a la eliminación total del dinero efectivo. ¿Qué puede pasar? Porque nos consta que hubo un país, no diremos cuál, que bajo el pretexto de un fallo del sistema hizo un análisis del comportamiento de la sociedad. ¿Qué pasa si no pueden retirar dinero en efectivo de los cajeros? ¿Sabes? Hicieron un estudio. Y cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué podría pasar? Hombre, te están dotando ahora mismo, Ferran. Yo veo la gente que usa alegremente estos monederos electrónicos oficiales, como Bizum, y veo que la gente los usa muy alegremente. Claro, la gente no se da cuenta que el dinero en metálico tiene cierta libertad. Cuidado. Y digo cierta, porque si tú vas a una entidad bancaria y retiras dinero, todo ese dinero, Ferran, es rastreable, porque todos los billetes tienen un número de serie. Es decir, tú sacas 50 euros del banco y van a poder saber exactamente, no exactamente, pero con cierta precisión, el recorrido de ese billete, ¿no? O si lo encuentran en cierto lugar, pues sabrán que salió de cierto otro lugar. Con lo cual, de alguna forma ponen en circulación en el mercado billetes que están marcados, podríamos decir, ¿no? Pero es mucho más difícil de seguir. Es mucho más difícil de seguir un billete físico que el dinero electrónico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues no, se está poniendo en marcha todas estas herramientas de dinero electrónico como Bizum y la gente pues envía alegremente pagos de un teléfono al otro. Ya no hace falta que eran 3 euros, toma, te hago un Bizum y ya está. Ya tienes esos 3 euros, además al instante, ¿no? Que es eso. Me parece pues tremendamente útil, ¿no? Pero claro, Ferran, esto de alguna forma te quita ciertas libertades, ¿no? Porque al final sabrán, si tú vas siempre con dinero electrónico, sabrán dónde tomas el café, sabrán por qué autopistas pasas, sabrán absolutamente todo. Y ahora el dinero en efectivo te da ciertas
pequeñas píldoras de libertad, porque tampoco puedes pagar cosas muy grandes en efectivo. Además, me parece que todo aquel pago que sobrepase los 999 euros tiene que ser por transferencia ya en España, ¿no? Con lo cual, bueno, el dinero en efectivo te da ciertas oasis de libertad, ciertos pequeños oasis de libertad. Ahora no quiero imaginar, por ejemplo, aquellas personas que consuman drogas. Claro, ¿cómo van a pagar estos estupefacientes? Si los van a pagar en Bizum, ¿qué van a poner en el concepto? Paquete de chicles, la cena del otro día, despedida de José Mari, bueno, y además, fíjate en otra cosa. Tú cuando entregas un billete en efectivo, lo entregas y listo, y se acabó. Cuando tú haces una transferencia en Bizum a otra persona, queda registrado el móvil, el número de teléfono de donde sale ese dinero y el receptor de ese teléfono. Tú ahora imagínate que por A o por B, o porque eres consumidor de estupefacientes, le haces sencillamente un Bizum a un narcotraficante. Claro, ahí ya quedas marcado de por vida, ¿no? Entonces, claro, el dinero en efectivo a mí me parece que lo deberían conservar. De hecho, no tenemos que confundirnos ni equivocarnos. Hay una gran parte de la economía en España que está completamente sumergida, de la cual es como un iceberg, solo aflora una pequeña parte. Y eso, Ferran, ha hecho siempre, esa economía sumergida ha hecho que de alguna manera muchas familias hayan podido tirar hacia adelante, porque además tenemos que recordar que el nivel impositivo que se está alcanzando en absolutamente todos los países es realmente muy bestia, porque es que a mí me parece tremendamente salvaje. Y lo peor de todo es que todo este dinero no sirve absolutamente para nada, Ferran, porque, bueno, si al final tú no vas a poder evitar que haya asesinatos de mujeres ni que haya asesinatos de niños, ¿para qué sirve todo este dinero del Ministerio de Igualdad? Porque la especie humana no cambiará nunca, Ferran, no cambiará nunca. El otro día en Tarragona mismo había un señor que estaba sentado en una terraza, un señor de una procedencia oriental en Tarragona, y a la cual se le acercó un señor de procedencia española, un señor español, y le pidió fuego, o le pidió un cigarro, no recuerdo exactamente lo que sucedió. El señor de procedencia oriental se levantó, partió un vaso y acuchilló, dejando muerto al español ahí mismo en la acera. Una zona, por cierto, donde pasa mi hija, por ahí ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si tú a estas personas que ya no tienen dinero prácticamente para nada, encima les quitas el efectivo, que es su único medio de ganarse la vida sin tener que pagar impuestos o de estar paralelos al sistema porque tienen cuentas embargadas, porque tienen asuntos pendientes con la justicia, por 1.000 millones de motivos diferentes, que los hay y los puede haber, ¿qué margen de maniobra estás dejando a esta gente, Ferran? Y luego hay personas que no van a poder tener un móvil, que no van a poder tener una línea de pago y estar pagando cada mes una línea para poder tener toda esta tecnología. Entonces aquí viene lo que decíamos en un pasado, Ferran. De aquí a un tiempo, si tú no puedes tener un móvil, el que tú elijas, ¿sabes quién te lo va a proporcionar, no? El Estado. El Estado mismo te proporcionará, y esto va a llegar. Esto lo dijimos hace muchos años, Ferran. El Estado mismo te va a proporcionar un aparato con una conexión a Internet para que ahí te puedan seguir, tengan ahí tus documentos digitalizados, tu posición, tus tarjetas de crédito, tus identificadores fiscales y evidentemente todas tus transacciones económicas pasen por este ruil aparato. Nos queda un minuto de programa. Artur, caray, hoy hemos hecho geopolítica, ¿eh? Hacía tiempo que no le dábamos... Vamos a hablar de ufología, ¿eh? Mira, solo un flash.
¿Qué opinas de la nueva designación de Mark McInerney como director de investigación de los UAP por parte de la NASA? Es un comunicado oficial, o sea, han designado una persona, un profesional, solo para dedicarse a los fenómenos anómalos no identificados. Esto se pone animado, últimamente. Bueno, esto es un poco como lo que decíamos antes. Esta es la pequeña parte visible del iceberg. ¿Tú te crees realmente que la NASA ha puesto hoy, a fecha de esta semana pasada, una persona responsable de investigar todas estas cuestiones cuando ya el mayor Donald K. Howe en su libro Los desconocidos del espacio, y por cierto, uno de los fundadores del NICAP, ya hablaba de que los gobiernos estaban investigando en los años 50 todos estos fenómenos? Yo no me creo absolutamente nada. Esto es un poco para acallar la opinión popular y para acallar todas estas demandas que están surgiendo desde el pueblo, para que se aclare alguna vez, de una vez por todas, qué son estas entidades, estas naves que nos visitan. ¿Te imaginas que esta teoría que dicen algunos teóricos de la conspiración, de que vemos extrañas actitudes de algunos mandatarios que no atañen nada a lo que es la humanidad, el sentido común, la prosperidad, que se han usurpado por entidades oscuras? Artur, esto sería fuertísimo. Sí que lo ponemos en la parcela de la ciencia ficción, pero aquí lo hablamos más de una vez. Mirad algún documental o la película de The Faculty. Bueno, yo no lo pongo tanto en el dominio de la ciencia ficción. Tú ya sabes que yo estoy plenamente convencido de que hay entidades positivas y hay entidades negativas. Absolutamente todos los textos sagrados nos hablan de ello. Por lo tanto, como bien dices tú, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Yo estoy plenamente convencido, y además fíjate, ¿no?, de estas grandes élites que adoran a estas entidades satánicas y negativas. ¿Por qué será? ¿Porque no existen? Yo no lo creo. Bueno, hay un detalle. Había una persona, ostentaba el cargo de máximo gobernante de su país, que en una rueda de prensa, en seco, ¿sabes?, le vino como una cosa rara y sacó una bola blanca de la boca. Una bola blanca de la boca. Alguien se fijó y a cámara lenta me lo dijo: oye, mira que ha salido de la boca. Y a cámara lenta, ralentizando la imagen, sí, sacó una bola blanca de la boca en plena rueda de prensa. Rápidamente cogió el pañuelo como si hubiese sido un poco de saliva. Pero los que sacan bolas blancas de la boca, yo no voy a revelar quién son. Pero, ojito. Artur, se nos fue el tiempo. Vaya programazo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ferran. Y bueno, un placer siempre poder estar aquí en Sapiens. Que aquí lo decimos, ¿no? Si notas que alguien cambia de comportamiento, que es muy hostil hacia ti, puede ser que no sea el estrés. Puede ser que haya algo más y que ya tienes que ir con mucho cuidado. Artur, repito, muchísimas gracias, amigos y amigas, muchas gracias. Recordemos que todo esto que tratamos aquí lo vamos a hablar en muchos formatos en el Congreso Sapiens, que lo tenemos muy cerca. 14 de octubre, todo un día potente, muy potente, en el cual compartimos experiencias, cada uno desde su óptica personal y sus estudios e investigaciones. Dicho esto, sacad vuestras propias conclusiones. Torna al Congrés Sapiens. Aquest any titulat 369, amb les conferències de Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassa, Francisco José Fernández Cruz Sequera, Xavi Cerro, Enrique Moniz, Felipe Botalla, Òscar Mateo, Vanessa Barese, Joan Piqué. Xamán Guaco. Us esperem al Congrés Sapiens el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.